Rusia subestimó las consecuencias que traería el conflicto contra Ucrania. Al principio pensaban que iban a poder con todo, pero ahora se encuentran pendiendo de un hilo porque su situación con el petróleo se descontroló. Muchos países de Europa están formando planes para dejar de importar gas ruso, y los países que podrían volverse socios comerciales, como China, aún no están en disposición de hacer negocios por lo costoso que esto podría llegar a ser. ¿Cómo fue que Rusia llegó a este punto en el que está cada vez más aislado del mundo? Bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar justo ahora. Para comenzar, hay que entender que los principales objetivos de Vladimir Putin en sus 22 años como líder de Rusia han sido cambiar el resultado de la Guerra Fría para convertir de nuevo a Rusia en un país poderoso, tomar el control de las partes de la Unión Soviética que se separaron, e impedir que Estados Unidos y la OTAN tengan demasiada influencia. Ha utilizado muchos métodos para lograr estos objetivos, pero nada ha sido más útil que la singular y valiosa geología de Rusia. Rusia posee una gran cantidad de gas natural y petróleo que se extiende desde el Mar Báltico, al oeste, hasta el Océano Pacífico, al este. Obtiene mucho dinero de la venta de gas y petróleo. Por eso el difunto senador estadounidense John McCain dijo que Rusia es una gasolinera disfrazada de país. La mayor parte del gas y el petróleo que vende Rusia lo compran países europeos. Más específicamente, aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas de petróleo, y 3/4 partes de las de gas natural, fluyen hacia Europa. Esto significa que Rusia suministra aproximadamente el 35% del gas natural de la Unión Europea y el 25% de su petróleo. El petróleo representa el 36% del consumo total de energía de Europa y el gas natural el 25%. Esto significa que Europa depende del petróleo y el gas rusos para casi 1/5 parte de todas sus necesidades energéticas. Mientras tanto, Rusia depende del dinero europeo para casi 1/3 de todo su presupuesto gubernamental. Esta es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de Rusia. Todas y cada una de las acciones agresivas que Rusia ha emprendido recientemente se definen por el cálculo geopolítico de fuerza y debilidad. Lo más importante que hay que entender sobre los procesos de pensamiento y la estrategia de Vladimir Putin es la geología de Rusia y de la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética era un país dividido en muchos países más pequeños. Cuando de repente se derrumbó, estos países se independizaron. Algunos de estos países son diminutos, como Armenia, y otros enormes, como Kazajstán. La Federación Rusa es el estado sucesor legal de la Unión Soviética, y es el mayor de todos los nuevos estados independientes. En un instante terminó perdiendo casi la mitad de su población en comparación con la antigua Unión Soviética. Con decenas de millones de rusos étnicos fuera de las fronteras de Rusia, la zona gobernada directamente desde Moscú se redujo en 1/4 parte. Esto se llevó consigo el 40% del PIB y la capacidad industrial de la era soviética. El enorme arsenal soviético de armas nucleares se dividió teniendo unas 1.900 ojivas atascadas en Ucrania, aunque este nuevo país no podía utilizarlas porque los códigos de lanzamiento seguían en manos del Kremlin en Moscú. En teoría, esto convirtió temporalmente a Ucrania en la tercera potencia nuclear del mundo. Pero los ucranianos la cedieron voluntariamente a Rusia a cambio de garantías por parte de los Estados Unidos y Reino Unido, de que se respetarían las fronteras actuales de su territorio. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Ahora bien, el colapso de la Unión Soviética no solo fue malo para Moscú porque perdió el control de la tierra, la población y las armas nucleares. El colapso también provocó la fractura de la enorme industria del petróleo y el gas de la Unión Soviética, que había sido la mayor del mundo. Esto era un problema porque Moscú controlaba algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Enviar estos recursos por barco a clientes de todo el mundo era potencialmente problemático. Resultó entonces que uno de los puntos débiles de Rusia es que no tiene fácil acceso a los océanos del mundo. La Unión Soviética solo controlaba un puñado de puertos de aguas cálidas que permanecían libres de hielo y utilizables todo el año. Esto significaba que en caso de guerra con Occidente, la Armada Soviética y el comercio marítimo podían ser fácilmente contenidos. Como resultado,
la doctrina militar soviética siempre se centró en ser más una potencia terrestre. Asimismo, la Unión Soviética sabía que su geografía limitaba el comercio de petróleo y gas. Por ello, los soviéticos construyeron una enorme serie de oleoductos a través de su país, lo que les dejó conectar las economías europeas, hambrientas de energía, directamente a sus enormes formaciones geológicas. Era lo más lógico desde el punto de vista geográfico y económico para las naciones europeas. De esa misma manera, la Unión Soviética era el socio más lógico al que comprar petróleo y gas porque se encontraba cerca, en el mismo continente. La Unión Soviética había construido oleoductos eficientes que suministraban petróleo y gas más baratos directamente desde sus enormes fuentes del este. A pesar de las posibles consecuencias geopolíticas y las presiones que podrían provenir de Moscú y el Kremlin, la Unión Soviética se convirtió en el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Moscú se volvió muy rico durante un tiempo, pues los precios del petróleo llegaron a subir mucho, en especial durante la década de 1970. Todo ese dinero le sirvió para financiar cosas como la carrera armamentística contra Estados Unidos y la invasión de Afganistán en 1980. Pero los precios de estos productos tienden a subir y a bajar de forma periódica. Como la economía de Moscú dependía mucho de ellos, terminó desplomándose con la caída de los precios en 1986. La Unión se vio realmente afectada al punto de no poder ocultar sus problemas comerciales en relación al petróleo. Fue entonces que la economía de la Unión Soviética se paralizó, lo que fue una de las principales razones de su colapso a finales de la década de 1980. Una vez derrumbada en 1991, la industria del petróleo y el gas también se vino abajo y se terminó privatizando, lo que supuso una sacudida en el sistema y un caos en todo el sector. De repente surgieron muchas nuevas naciones independientes con enormes reservas de petróleo y gas, como Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estos países tenían la posibilidad de exigir derechos de tránsito por los oleoductos y gasoductos que atravesaban su territorio. La desintegración de la Unión Soviética y la independencia de los países ribereños del Mar Caspio se produjeron al mismo tiempo que la invasión de Kuwait por Irak y la Guerra del Golfo. En esa guerra, Saddam Hussein casi consiguió hacerse con el control de la mitad del suministro mundial de petróleo conocido, que se encuentra en la región del Golfo Pérsico. Esto provocó grandes temores entre los líderes de Washington y Europa, que se dieron cuenta de que dependían demasiado del petróleo de Medio Oriente. Esto les llevó a buscar fuentes alternativas de petróleo, como en los estados postsoviéticos alrededor del Mar Caspio. La cuenca del Caspio alberga gran parte de las reservas mundiales de petróleo y gas natural. La mayoría de estas reservas se encuentran en 4 nuevos estados independientes situados alrededor del mar. Juntos, estos 4 estados controlan más de 16.700 kilómetros cúbicos de reservas probadas de gas natural. Esto es más de un tercio de las reservas de gas que quedan en el resto de la nueva Federación Rusa. Por su parte, la Federación Rusa heredó el comercio de petróleo y gas que la Unión Soviética tenía con el mercado europeo. Moscú quería conservar la mayor cuota de mercado posible en Europa impidiendo la entrada de extraños, sobre todo de los nuevos estados de la antigua Unión Soviética que ya no controlaban. Por suerte para ellos, el Mar Caspio está situado muy al interior, y lejos de cualquier masa de agua importante que conecte con los océanos. Además, las reservas de hidrocarburos del Mar Caspio son extremadamente caras de exportar debido a la infraestructura terrestre necesaria para transportarlas, como oleoductos o ferrocarriles. Por ello, todas las exportaciones de petróleo y gas de la región a Occidente dependían de la red de oleoductos y ferrocarriles de la era soviética que atravesaba Rusia. Esto seguía dando a Moscú un alto grado de influencia y control sobre las economías basadas en el petróleo y el gas de los estados del Caspio, a pesar de su independencia oficial. Pero Kazajistán quería encontrar una forma de vender su petróleo sin pasar por Rusia. Así que construyeron un oleoducto desde sus yacimientos hasta el Mar Negro, y pudieron cargar el petróleo en petroleros y enviarlo por todo el mundo. Sin embargo, Kazajistán nunca había sido una amenaza para el mercado de Moscú en Europa, pues si llegase a convertirse en una, Moscú podría invadirlos. Es por ello que Moscú sigue teniendo un gran control sobre la capacidad de Kazajistán para exportar petróleo y gas.
Kazajistán también es miembro de las uniones comerciales y de defensa de Rusia, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Pero la situación sería distinta con Azerbaiyán, pues recurrieron a la ayuda de empresas energéticas occidentales, a pesar de que Moscú no quería que lo hicieran. La geografía de Azerbaiyán dificultó la elección de la ruta para el oleoducto. Si hubieran pasado por Rusia, se habría frustrado el propósito de conseguir una ruta de exportación independiente de su influencia. Estados Unidos les presionó mucho para que no pasaran por Irán. Azerbaiyán también estaba en conflicto militar con Armenia, lo que eliminaba la posibilidad de ir hacia el oeste. Solo quedaba Georgia, que era inestable y tenía 2 zonas separatistas. Aunque no era la mejor opción, optaron por ella porque no había más alternativas. En 2005, el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan estaba por fin terminado. Fue un gran logro porque abrió la posibilidad de transportar el petróleo y el gas a Europa sin pasar por Rusia. Como el oleoducto pasaba por Georgia, también redujo la dependencia occidental del petróleo de Medio Oriente. Por desgracia para ellos, el gobierno ruso invadiría Georgia en 2008 y se apoderaría de los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Como consecuencia, nunca se ha dejado a Georgia ingresar en la OTAN. Pese a ello, el gobierno georgiano no mantiene relaciones diplomáticas con Moscú. En 2020, el gobierno occidental invirtió $45.000 millones en una serie de gasoductos de gas natural que atraviesan Turquía, Grecia, Albania, el mar Adriático y llegan directamente a Italia. Este sistema se diseñó para reducir la dependencia europea del gas ruso. Gracias a ese nuevo gasoducto, Azerbaiyán esperaba poder suministrar a la Unión Europea unos 10.500 millones de metros cúbicos, lo que supone algo más del 2% del consumo total de gas de la Unión. Puede que no sea una cantidad enorme, pero sin duda merma la cuota de mercado global de Rusia. Y lo que es más importante, el dinero que Azerbaiyán obtiene de estas ventas basta para financiar alrededor del 60% de todo su presupuesto público. Esto consolida definitivamente su independencia financiera y política de Moscú. El oleoducto hacia Occidente ha convertido a Azerbaiyán en una auténtica nación independiente. En ese sentido, al Kremlin le preocupa que más países se terminen separando de Moscú y disminuya su cuota de mercado en Europa si la región del Mar Caspio empieza a vender recursos de petróleo y gas que antes estaban bajo control soviético. Pero es algo que ya ha estado ocurriendo poco a poco. Por ejemplo, Turkmenistán lleva años discutiendo con empresas energéticas occidentales la posibilidad de construir un oleoducto transcaspiano. Si alguna vez se construye, este gasoducto se extendería desde los enormes yacimientos de gas del país en el este, pasaría por debajo del Mar Caspio en dirección a Azerbaiyán y luego conectaría con los gasoductos existentes que llevan a Europa. Ese gasoducto transportaría 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea. Esto supondría el 7% de todo su consumo y casi con toda seguridad reduciría la cuota de Rusia en el suministro de gas al continente. Moscú insiste en que cualquier gasoducto bajo el Mar Caspio sería inaceptable por razones medioambientales, y ha adoptado la postura legal de que cualquier proyecto potencial de gasoducto a través o bajo el Caspio debe ser aprobado por los 5 estados que comparten costa con él, incluidos ellos mismos. En la actualidad, el proyecto sigue siendo solo una idea. En cualquier caso, Turkmenistán sigue enviando la mayor parte de su gas a China, en lugar de a Rusia. Esto no es conveniente para Moscú, pero aún no es una amenaza significativa. Desde los inicios de su presidencia, Putin sabía lo poderosos que el petróleo y el gas podrían volver al Estado ruso. Fue por eso que Putin empezó a dirigir la Federación Rusa como una especie de director general de una empresa energética. Es más útil pensar en la Rusia moderna como una compañía energética que también controla un enorme estado armado con armas nucleares. Llevó a la petrolera estatal Rosneft a producir el 40% del petróleo total de Rusia al mismo tiempo que controlaba más de la mitad de las acciones de la empresa. Del mismo modo, el Estado ruso también controla más de la mitad de las acciones de Gazprom, la mayor empresa de Rusia que produce más del 12% de todo el suministro mundial de gas natural. Los directores ejecutivos de ambas empresas son amigos de Putin desde hace mucho tiempo.
Putin tuvo suerte porque los precios del petróleo y el gas subieron poco después de que él llegara a la presidencia. Esto hizo que el poder financiero de Rusia también aumentara. Utilizó este dinero para aumentar el presupuesto militar ruso y saldó toda la deuda pendiente de la Unión Soviética. También tuvo que ocuparse de las antiguas redes de oleoductos de la era soviética. Tales oleoductos llevaban los recursos de hidrocarburos de Rusia al mercado europeo. Había dos redes principales, de las cuales una cruzaba Ucrania y la otra atravesaba Bielorrusia. Bielorrusia seguía siendo un aliado eficaz del Kremlin, por lo que su red no era muy preocupante. Pero la situación con Ucrania era muy diferente. En 2005, el 80% de las exportaciones rusas de petróleo y gas a Europa seguían concentrándose a través de la red que pasaba por Ucrania. La capacidad de esa red cobró importancia después de 2005, tras la Revolución Naranja en Ucrania. Fue entonces cuando el prooccidental Viktor Yushchenko se convirtió en presidente, y Rusia le exigió que Ucrania le transfiriera la propiedad de toda la red de oleoductos. El gobierno de Yushchenko se negó. Al mismo tiempo, Ucrania seguía dependiendo de las importaciones de gas natural ruso para la mayor parte de su consumo, pero parece que Rusia habría cortado el suministro de gas durante el invierno de 2006 para obligarles a hacer lo que querían. No obstante, para 2010, el presidente ucraniano pasó a ser Viktor Yanukovych, quien era prorruso. Tal cambio fue importante porque en ese momento las empresas energéticas estaban haciendo enormes descubrimientos de reservas de gas natural en Ucrania. Podría haber potencialmente 5.4 billones de metros cúbicos de gas natural, sobre todo en las costas de Crimea, el mar de Azov y los Cárpatos occidentales. De los 1.1 billones de metros cúbicos de reservas probadas, más del 80% se encontraban en estas zonas. Todo esto implicaba que Ucrania tenía la segunda mayor cantidad de gas natural de Europa, estando por detrás de Noruega. Los únicos problemas para Ucrania en aquel momento eran que no disponía de la tecnología o el equipo necesarios para ir por ninguna de esas reservas, y también que su presidente en aquel momento estaba estrechamente alineado con el Kremlin. Así que, aunque el miedo en Moscú aún no era grande, esos problemas se estaban resolviendo rápidamente. En septiembre de 2011, el gobierno ucraniano firmó un acuerdo con ExxonMobil para explorar las reservas de gas de esquisto en todo el país. En enero de 2013, firmaron otro acuerdo por valor de $10.000 millones con Shell para explorar el yacimiento de gas de Yusivka, en el Donbass. Y más tarde, en noviembre de ese mismo año, firmaron otro acuerdo de $10.000 millones con Chevron para explorar los yacimientos del extremo occidental, cerca de los Cárpatos. Las empresas energéticas occidentales se apresuraban a desbloquear el potencial de gas natural de Ucrania, al igual que habían hecho en torno al mar Caspio una década antes. Pero de repente, a principios de febrero del año siguiente, en 2014, la propia Ucrania sufrió una enorme revolución política prooccidental. El entonces presidente ucraniano prorruso estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero se negó repentinamente en el último momento. Rusia, por su parte, estaba buscando construir nuevas rutas de gasoductos que no pasasen por Ucrania, durante esa misma época. Por ejemplo, Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son dos gasoductos que van por debajo del mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania. Esto deja a Rusia vender directamente petróleo y gas a Alemania, que es el mayor cliente ruso de estos recursos. Algunas personas creen que esto hace que Alemania dependa demasiado de Rusia, especialmente después del desastre nuclear de Fukushima, en Japón en 2011. Como consecuencia de este desastre, el gobierno alemán decidió apagar gradualmente sus 17 reactores nucleares. Estos reactores habían producido una cuarta parte de la electricidad de Alemania, en 2011. Estaba previsto que los 3 últimos se apagaran a finales de 2022. Para compensar esta pérdida de electricidad, Alemania empezó a importar aún más gas de Rusia, lo que aumentó el valor de la influencia de Moscú sobre ellos. Ya para el 2014, Rusia invadió Ucrania. Esto se debió en parte a que Ucrania obtenía gas de Rusia más barato que otros países, y Rusia no quería que eso sucediera.
Putin terminó anexionando a Crimea, que era una península en Ucrania. Esto dio a Rusia el control de algunas de las reservas potenciales de gas de Ucrania. Los soldados rusos también intervinieron del lado de los separatistas prorrusos en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Esta región contiene una gran cantidad de reservas de gas, por las que Shell acababa de firmar un acuerdo de 10.000 millones el año anterior. Puede que Putin justificara estos ataques a Ucrania como la supuesta liberación de Crimea y de las minorías rusoparlantes de la zona de Donbass, pero le resultó muy beneficioso que los ataques eliminaran el acceso a gran parte de las reservas de gas potenciales y reales de Ucrania. Tras el colapso financiero de marzo de 2020, los precios del petróleo cayeron muy bajo, llegando a situarse en $37.62 por barril. Pero desde entonces, los precios del petróleo y el gas han vuelto a subir lentamente. En febrero de 2022, los precios del petróleo habían recuperado finalmente sus niveles de 2014. Fue durante ese mismo mes que Vladimir Putin decidió lanzar su invasión a gran escala a través de Ucrania. Moscú siempre toma decisiones de política exterior más arriesgadas cuando los precios del petróleo y el gas están altos. La invasión a Ucrania no debería ser una sorpresa porque es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, incluso desde la era soviética. Y ahora, tras meses de combates, está claro lo que Putin está tratando de hacer. Quiere conquistar y ocupar la región de Donbass y Kharkiv, junto con toda la costa ucraniana del Mar Negro. Esto transformaría lo que queda de Ucrania en un estado sin salida al mar. Si tiene éxito, Ucrania quedará paralizada porque habrá perdido todos sus puertos, su capacidad de exportar recursos por mar, casi todas sus reservas de gas natural y casi todo su carbón. Se trata de una guerra por los recursos. Pero el deseo de Putin de mantener el poder de Rusia y su obsesión por devolver a Rusia su antiguo estatus de potencia le han llevado a cometer un gran error. Ha invadido Ucrania, pero no es probable que esto le ayude a conseguir sus objetivos. Puede que consiga conquistar tierras ucranianas y debilitar la economía de Ucrania, pero también ha dejado muy claro que no entiende el panorama general. El petróleo y el gas, especialmente los que provienen de Rusia, se están agotando y Putin ha pasado por alto este hecho. Rusia necesita a Europa más que Europa a ellos. Es cierto que Rusia puede obtener gas de China, Turquía, India y otros países, pero no es tan probable que pueda compensar la diferencia con Europa. Esto se debe a que estos países no están tan cerca de las enormes fuentes de gas de Rusia, por lo que el gas no será tan barato. Rusia aún no dispone de gasoductos que conecten con China desde sus enormes yacimientos de gas de Siberia Occidental, que son los mismos que abastecen actualmente a Europa. Si Rusia decide construir gasoductos hasta China a partir de sus fuentes de gas natural, será caro y llevará mucho tiempo. Y al final, China estará en mejor posición para exigir gas más barato a Rusia. Así que el petróleo y el gas pueden ser la mayor fortaleza de Rusia, pero también su mayor debilidad. Si Moscú no es capaz de alejarse de esta guerra, su debilidad la paralizará durante el resto del siglo XXI. Todo lo que hace la Rusia de Putin gira en torno a la geología de la antigua Unión Soviética. Por su lado, la Unión Europea tenía el objetivo de convertirse en una economía neutra en carbono para 2050, lo que habría cortado la mayor fuente de ingresos de Rusia en 28 años. El resto del mundo parece ir por un camino similar hacia el abandono comercial de Rusia. Por ejemplo, Francia está construyendo nuevos reactores nucleares, Alemania debate si mantener sus reactores en funcionamiento más tiempo y Estados Unidos está aumentando drásticamente sus exportaciones de gas natural licuado a Europa. Los países bálticos ya han puesto fin a sus importaciones de petróleo y gas rusos. La Unión Europea espera prohibir totalmente las importaciones de petróleo ruso a finales de año. Alemania ha cancelado el gasoducto Nord Stream 2, que habría duplicado sus importaciones de gas procedente de Rusia, y prevé suprimir por completo las importaciones de gas ruso en unos años. La energía de Rusia procede del petróleo y el gas, pero esos recursos van a ser cada vez menos importantes con el tiempo. Y su principal mercado en Europa, que proporciona un tercio del presupuesto del gobierno ruso, se está agotando rápidamente. Entonces, pese a todos los intentos de agresión de Rusia, parece que las cosas no están saliendo como esperaban.
tienen un serio problema con su exportación de petróleo, por lo que deben ver qué otras acciones pueden tomar para evitar el declive económico que se está acercando cada vez más a afectar a todo el territorio. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.